Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Somos soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y de Apoyo Bíblico, y le damos la bienvenida a cada una de las personas que día a día se unen con nosotros a nuestro estudio de la palabra, a nuestro devocional diario. Siguiendo entonces con nuestro estudio diario, con nuestro estudio de la palabra, para el día de hoy nos corresponde Hebreos capítulo 13 y nuestro tema, marcando diferencia. Como pueblo de Dios, como pueblo cristiano, estamos llamados a marcar esa diferencia, a ser diferentes ante el mundo. Tal vez antes no nos importaba nuestro actuar, tal vez antes actuábamos a nuestra manera, pero hoy como pueblo de Cristo, en el momento que aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, damos ese paso al cambio. Hemos aceptado esa transformación, esa renovación en nosotros. Y eso es lo que Cristo quiere. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que nosotros seamos personas diferentes, que no sigamos siendo iguales, que cambiemos esa vieja forma de vida. Y solamente lo vamos a poder lograr si estamos a los pies de Cristo. Él es el que nos forma, Él es el que nos instruye, para así nosotros marcar esa diferencia. El ser cristiano es mucho más que tan solo congregarse en determinado lugar, asistir a alguna que otra reunión. Ser cristiano es eso, marcar diferencia, ser diferente ante los demás. Y como ese verdadero pueblo cristiano, estamos llamados a eso, porque lastimosamente hay muchos que se denominan cristianos, hay muchos que tal vez se congregan en algún lugar, pero no han marcado esa diferencia. Sí, lo único que hacen tal vez sí se congregan, pero en realidad su vida sigue siendo igual, en realidad su actuar sigue siendo igual. Simplemente que ahora asiste a un lugar cristiano, ahora tal vez estudia la palabra porque le parece bonito, porque le parece chévere, porque le parece agradable los temas que dan, las enseñanzas que dan, o tal vez le parece agradable el lugar donde va, con las personas que tiene que rodearse, con las personas que se comunica, pero no más, pero en realidad no ha marcado esa diferencia. Y lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana es que como pueblo de Dios debemos cambiar, debemos demostrar un cambio, no solamente afuera, sino también adentro, porque de nada sirve que tú digas que eres cristiano y que tal vez en tu congregación seas demuestres un cambio, pero afuera seas totalmente lo contrario. O asimismo, tal vez afuera nos comportamos de una manera, pero adentro, también en esa congregación, somos totalmente diferentes, somos totalmente apáticos. Entonces lo que Dios quiere es que tanto en la congregación como afuera podamos nosotros mostrar ese cambio, mostrar esa verdadera transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces vamos a ver cómo marcar esa diferencia, cómo demostrar que somos verdaderos hijos de Dios. Primero, teniendo una sana convivencia. Veamos qué nos dice el versículo 1. Ustedes son hermanos en Cristo, así que sigan tratándose unos a otros con amor. ¿Qué nos dice? Ustedes son hermanos en Cristo, así que trátesen, sigan tratándose con amor los unos a los otros. ¿Qué nos está diciendo? Ustedes son una familia en Cristo, por lo tanto, trátesen con respeto, trátesen con amor. ¿Para qué? Para que pueda haber una sana convivencia, para que pueda haber una armonía entre ustedes. Pero hoy en día vemos todo lo contrario. Lastimosamente, los mismos cristianos, los mismos que decimos ser hijos de Dios, estamos llevando una mala convivencia. Tal vez no estamos aceptando a las otras personas, por decirlo así. ¿Qué es lo que se mira al interior de muchas congregaciones? Rivalidades, envidias, división. ¿A causa de qué? A veces a causa de los ministerios, a causa de los chismes, las intrigas, las mentiras que hacen que dañen ese entorno. Entonces Dios lo que nos quiere decir es, trátesen bien, trátesen como una familia, ámesen. ¿Qué es lo que caracteriza a una familia? La unidad. Esa unidad para que así pueda haber una buena convivencia, para que pueda haber un entorno sano. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros también haya en esa congregación, que entre hermanos haya esa buena convivencia, esa sana convivencia. Pero como decimos,
Si estamos pendientes de lo que hace el otro hermanito, de lo que hizo o dejó de hacer, no vamos a tener esa buena convivencia. No vamos a poder hacer las cosas correctamente. Nos vamos a llenar de amargura, tal vez de celos, de envidias. Si prestamos atención a las murmuraciones que se dan internamente, tampoco vamos a tener esa buena convivencia. Lastimosamente, hoy el enemigo ya no utiliza personas de afuera para destruir al pueblo cristiano. Hoy ya no utiliza a la gente de afuera para dañar nuestra vida. Ahora lastimosamente el enemigo está utilizando a los mismos hermanos de la congregación para dañar, para lastimar, para acabar con ese pueblo. Entonces Dios lo que quiere es que aprendamos a ser diferentes. Dios lo que quiere enseñarnos en esta mañana es que no caigamos en las artimañas del enemigo y marquemos diferencia, que aprendamos a tratarnos con amor, que de verdad demostremos que somos esos hermanos en Cristo, que si de verdad nosotros nos consideramos esa gran familia, actuemos como tal. Una familia está unida por el amor, por el respeto, por la tolerancia. Y eso es lo que Dios quiere que haya en nosotros como congregación, como pueblo de Dios, que haya ese amor, que nos dice aquí, trátense con amor, síganse tratando. Debemos seguir tratando a nuestros hermanos en Cristo con amor, y no solamente a ellos, sino también a todas las personas que viven en nuestro entorno. Ser amorosos, cambiar. Tal vez puede ser que en tu niñez no recibiste amor, puede ser que tal vez fuiste carente de amor, pero Dios hoy nos enseña que debemos amar a todas las personas, incluso algo que nos dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos, a aquellos que nos han hecho daño. Esa es parte del cambio, eso es parte de marcar diferencia. Dios nos manda a amar a aquellos que nos han hecho daño. Tal vez en nuestras fuerzas humanas no lo podemos hacer, pero Dios sí nos enseña a hacerlo y nos da la capacidad de hacerlo. Entonces miramos que ahí podemos marcar diferencia, que allí podemos demostrar que de verdad somos ese pueblo de Dios, que de verdad somos hijos de Dios y que ahora estamos siendo transformados, que ahora estamos siendo renovados. Segundo, ayudando a los demás. Miremos qué nos dice el versículo 2. Den hospedaje a los que lo necesitan, pues recuerden que algunos que sí lo hicieron sin darse cuenta hospedaron ángeles. ¿Qué es lo que debemos de hacer también? Ayudar a aquellos que lo necesitan, ayudar a las demás personas. Tengamos en cuenta que todos, independientemente que estemos en la vida cristiana o no, vamos a tener que pasar por diferentes problemas, por diferentes dificultades. Incluso, ya seas pastor, pastora, líder, discípulo, independientemente de la denominación que tengas, todos vamos a tener que pasar en algún momento por una dificultad. Y ahí es donde nosotros debemos estar ayudando a esas personas, apoyándolas. Tal vez no lo puedas hacer de manera económica, o si está en tus posibilidades hacerlo, puedes ayudarlo, ya sea con dinero o tal vez con algún mercado, dependiendo a la necesidad que esa persona esté pasando. Pero ¿cómo podemos ayudarlos? También acercándolos más a Dios. Para nadie es un secreto que a veces esas dificultades, esos problemas nos hacen perder la fuerza, la esperanza, la fe en Dios. Muchas veces sentimos que ya no podemos más, sentimos que tiramos la toalla. Y no importa si eres pastor, porque muchos pueden decir, ay no, es que el pastor se desanimó, es que el líder se desanimó. Y siendo pastor y siendo líder, sí, porque es un ser humano, porque somos seres humanos y porque nos mueven los sentimientos, las emociones. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos podemos llegar en un momento a sentir desfallecer. Y ahí es donde nosotros podemos apoyarnos, ayudar a esas personas con una voz de aliento, con una palabra de aliento. Pero a veces, ¿qué es lo que hacemos? Nos convertimos en un juez, señalamos, empezamos a juzgar a esas personas. O hay muchos que tienden a decir, sí ve, es que eso le pasó porque no se congregó. Es que eso es castigo de Dios porque usted no fue al culto. Es que eso es porque Dios la está castigando. No necesariamente es un castigo de Dios, simplemente son circunstancias que pasan en nuestra vida, propósitos de Dios. Hoy en día hemos aprendido que
cada problema, cada dificultad, viene detrás de cada una de esas cosas, viene un propósito, viene algo por aprender. A través de los problemas, de las dificultades, somos formados, somos instruidos. Y también a través de los problemas, las dificultades, podemos ver la mano de Dios. Si tú y yo nunca tuviéramos problemas, ¿cómo podríamos experimentar el poder de Dios? ¿Cómo podríamos hablar de su grandeza si todo está bien en nuestra vida? Decimos que Dios es nuestro médico, decimos que Dios es nuestro abogado, nuestro ayudador, que es esa persona que está ahí. Pero si nunca tenemos problemas, ¿cómo podemos dar testimonio? Solamente nos quedaría decir, dicen que Dios es poderoso, dicen que Dios hace milagros. Pues eso es lo que he escuchado, porque en realidad yo como nunca he tenido problemas, entonces no puedo dar testimonio de ello. Entonces, ahí es donde nosotros debemos ayudar a esas personas con una voz de aliento. Y es más, a veces no necesitamos ni siquiera que nos digan nada. Con tan solo un abrazo, con tan solo que nos den un abrazo, podemos sentir cómo tal vez se renuevan nuestras fuerzas, cómo sentimos paz al interior de nosotros, con tan solo un abrazo. Pero lo que decíamos, a veces lo que hacemos es juzgar, señalar a esas personas. Entonces debemos aprender a brindar una ayuda sincera y una ayuda sin esperar nada a cambio, porque a veces también ayudamos a las personas, pero esperando recompensa de ellas, esperando que nos retribuyan lo que nosotros hicimos, y eso no debe de ser. Cuando nosotros ayudemos a alguien, hagámoslo de corazón, hagámoslo porque en verdad nos nace y porque ese es nuestro sentir ahora, porque eso es lo que ha puesto Dios en nuestro corazón, el ayudar a esas personas. Debemos entender también que muchos se encuentran presos, que muchos necesitan ser libres, que al igual que un día nosotros estuvimos presos y no precisamente hablamos de una cárcel física, sino estamos hablando de que necesitamos libertad porque éramos presos de nuestros complejos, presos de nuestros miedos. Y ahí es donde nosotros necesitamos también ese apoyo, esa ayuda. Miremos qué nos dice el versículo 3. Acuérdense de los que están en la cárcel, como si ustedes también estuvieran encarcelados con ellos. Tampoco se olviden de los que sufren. Trátenlos como si ustedes mismos pasaran por el mismo sufrimiento. ¿Qué es lo que nos dice? Acuérdense de aquellos que están presos. Ayuden a aquellos que están presos. ¿Cuántos están presos de sus debilidades, de sus complejos? ¿Cuántos están presos tal vez del rencor, del odio, del resentimiento, de esa falta de perdón? Y nosotros como conocedores debemos ayudarlos y debemos recordar que un día también nosotros estuvimos presos de lo mismo, que también estuvimos en ese cautiverio, que también estuvimos tal vez con esas cadenas que no nos dejaban ser libres, que no nos tenían esclavos. Y ahora nuestro deber es ayudar a esas personas que están llegando a los pies de Cristo, a esas personas que tal vez están perdiendo la fuerza. Aquellos que aún no conocen, debemos ayudarlos a que encuentren el camino, a que puedan acercarse a Dios. Esa es la mejor ayuda que nosotros les podemos brindar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez si tú ayudas económicamente a esa persona no sirve de nada. Claro que sirve. En ese momento le va a servir, le va a ser de mucha ayuda. Pero a esas personas que no conocen de Cristo, si tú les brindas un plato de comida, esa hambre les va a saciar el momento, pero después seguirán con hambre. Pero si nosotros ayudamos a esas personas a que encuentren a Dios, a que sigan a Cristo, su vida va a cambiar. De verdad van a poder ser diferentes también. Y esa hambre que sienten, esa hambre espiritual, digámoslo así, va a poder ser saciada. Pero es necesario que nosotros actuemos, que nosotros ayudemos. Y algo que nos decía, trátenlos como si ustedes mismos pasaran por ese mismo sufrimiento. La pregunta sería, ¿cómo te gustaría a ti que te traten si estuvieras pasando por problemas, por dificultades? ¿Cómo te gustaría que te ayuden? ¿Señalándote, juzgándote, criticándote?
¿Cómo te gustaría que te ayuden? ¿Cómo te gustaría recibir esa ayuda? ¿Que te señalen? ¿Que te digan que eso es un castigo? Ponte en el lugar de esa persona. Hoy Dios nos está diciendo eso. Ponte en el lugar de esa persona. No solamente te quedes ahí mirando, juzgando, señalando, sino ponte en ese lugar y piensa cómo te gustaría que te traten, cómo te gustaría que te ayuden. ¿Te gustaría también que te señalen? ¿Te gustaría también que tal vez te lancen piedras? Que aparte de que estás herido, que aparte de que tal vez estás mal, te sigan lastimando más. Entonces debemos tener ese dolor por esas personas. Debemos tener ese amor por nuestros hermanos. Si somos esa familia, debemos estar dispuestos a ayudarlos, a mirar cómo podemos ayudarles a solucionar ese problema. También debemos orar por esas personas. Esa es la mejor ayuda que nosotros podemos brindarles. Entregar a esas personas a Dios para que Dios obre en su vida, para que Dios haga las cosas que tenga que hacer en ellos, para que haga conforme sea su voluntad y su propósito, para que Dios les dé fortaleza, esa fortaleza que se necesita, porque ya lo hemos dicho, muchas veces sentimos desfallecer. Sí, podemos decir, pero es que está en la vida cristiana, pero es que sirve a Dios y está desanimado, sí, porque somos de carne y hueso, porque somos seres humanos. Por lo tanto, entonces no quiere decir que seamos seres de otro mundo, que ya no sintamos nada. Necesitamos la ayuda de las personas y también hay otras personas que necesitan nuestra ayuda. Y ahí es donde nosotros debemos empezar a cambiar, a demostrar que somos diferentes, que ahora estamos reflejando el amor de Cristo en nosotros, que ahora las personas pueden contar con nosotros, que podemos brindarles esa ayuda. Tercero, siendo agradecidos con lo que se tiene. Veamos qué nos dice el versículo 5. No amen el dinero, sino conténtense con lo que tienen, porque Dios dijo, nunca te abandonaré ni te dejaré solo. Seamos agradecidos con las cosas que Dios nos ha dado, con lo poco o lo mucho que tengamos. No debemos caer en ese conformismo, obviamente, pero sí ser agradecidos con lo que se tiene. Pero a veces ambicionamos tener muchas cosas materiales, dinero, pero descuidamos lo realmente necesario en nuestra vida. A veces queremos tener dinero, riquezas, lujos, pero descuidamos la presencia de Dios. De nada sirve tal vez tener todo el dinero del mundo, ser las personas más poderosas, más pudientes, si tal vez nuestro corazón está vacío. Si hay un gran vacío en nuestro corazón, ese vacío que es el no tener a Cristo en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nosotros, esa es la mejor riqueza que nosotros podemos tener, porque algo nos dice, no amen el dinero. Recuerden que Dios está con ustedes, que Dios nunca los abandonará, y es la verdad, lo hemos podido experimentar. Todos hemos pasado por situaciones difíciles, por situaciones muy complejas, y sin embargo, hemos visto la mano de Dios, hemos visto cómo Dios actúa en nuestra vida. Entonces, cada día debemos preocuparnos más, es por llenarnos de la presencia de Dios, más que adquirir riquezas, más que adquirir poder, ser las personas más pudientes, debemos anhelar esa presencia de Dios en nuestra vida. Qué diferente que fuera que así como a veces anhelamos con todas nuestras fuerzas el poder tener riqueza, el poder hacer dinero, también nosotros con todas nuestras fuerzas deseáramos la presencia de Dios. Qué diferente que fuera nuestra vida. De verdad podríamos marcar esa diferencia, demostrar que somos esa familia en Cristo, que ahora somos renovados por Cristo. Qué diferente que fuera nuestra vida si cada día nos esforzáramos, lucháramos por tener la presencia de Dios. Pero lastimosamente pasa todo lo contrario. Tal vez cada día nos esforzamos por obtener riquezas, por trabajar, por obtener lujos y descuidamos a Dios. ¿Cuántas personas tal vez oran, claman a Dios por un trabajo, porque su salario sea remunerado, por lograr alcanzar grandes cosas? Y cuando Dios les da, cuando Dios concede esa petición, muchos se han olvidado
después ya no los ves congregarse, y cuando tú los encuentras y les preguntas por qué no ha ido, qué ha pasado, no es que tengo mucho trabajo, no es que ya no me da tiempo, no es que si usted viera cómo estoy, no, ya el trabajo no me da tiempo, pero debemos recordar quién fue el que nos dio ese empleo, quién fue el que nos proveyó para poder tener esa bendición. No te olvides de que Dios es el que provee, Dios es el que da. Debemos aprender a vivir con lo que tenemos, siendo agradecidos, porque si nosotros somos agradecidos en lo poco, Dios nos bendice en lo mucho. Él va a ir dándonos de manera que Él vea necesaria. Dios va a ir proveyéndonos como Él vea necesario, porque muchas veces esas bendiciones nos cambian. El querer tener mucho dinero daña nuestro corazón. Hay muchas personas que eran humildes, que eran muy sencillas, que era muy agradable estar con ellas, pero una vez consiguieron dinero, una vez consiguieron riqueza, fama, poder, cambiaron. Su corazón se dañó, su corazón se volvió un corazón ambicioso, se volvieron personas arrogantes. No dejemos que el dinero nos cambie, no amemos tanto ese dinero, más bien busquemos la presencia de Dios. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero con todo ese dinero no puedes comprar el amor de Dios, no puedes comprar el amor de tu familia, el respeto de las personas. ¿Qué más vivo ejemplo que lo que nos dejó la pandemia? Personas millonarias, personas pudientes, pero personas que no pudieron comprar su salud, que tal vez tuvieron todo el dinero del mundo para pagar los mejores tratamientos, pero que lastimosamente no pudieron hacerlo y que hoy tal vez ya no están aquí. Muchas de esas personas pudientes murieron. ¿Y de qué les sirvió tanto dinero? O hay otras personas que se esfuerzan por trabajar, por obtener riqueza para dejar de herencia a sus hijos. Se esforzaron tanto en su vida, trabajaron tantos años para obtener esa riqueza y ¿qué les quedó? Dejaron a sus hijos y sus hijos en un abrir y cerrar de ojos se la acabaron, se la gastaron. Nosotros, más que obtener riqueza, busquemos la presencia de Dios, que esa es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. Esa es la mejor herencia que nosotros podemos dejarles a ellos. El acercarse a Dios, el ser esas personas valientes, esforzadas, dejar que Cristo los forme para ser esas personas de excelencia, para alcanzar el éxito. Solamente con Dios podemos obtener esa verdadera riqueza, no riquezas materiales. Las riquezas materiales llegan y se van y no llenan nuestro corazón, no cambian nuestra manera de ser, antes por el contrario, muchas veces nos dañan. Entonces seamos agradecidos con lo que tenemos. Dejemos toda nuestra ansiedad, todas las necesidades que tengamos en manos de Dios, que Él las suplirá dependiendo a su propósito, al tiempo que Él vea conveniente. Solamente confiemos y esperemos en Él. Cuarto, siguiendo las enseñanzas de Dios. Veamos qué nos dice el versículo 7. Tengan en cuenta a sus líderes que les enseñaron el mensaje de Dios. Piensen cuál fue el resultado de su buena manera de vivir e imiten su fe. ¿Qué nos dicen? Tengan en cuenta a sus líderes. Todas las enseñanzas que Cristo les ha enseñado, que Dios les ha enseñado. Debemos seguir esas enseñanzas. Solamente de esa forma nosotros vamos a poder cambiar. De esa manera nosotros vamos a poder ser diferentes, marcar esa diferencia. Pero si nosotros seguimos las enseñanzas de Dios, seguimos al pie de la letra este manual que Él nos ha dejado, que se llama Biblia, a través de este hermoso manual, nosotros podemos saber cómo llevar nuestra vida, cómo comportarnos, cómo actuar en diferentes situaciones. Dios nos ha dejado esos líderes, esos pastores, ha puesto a esas personas en nuestro camino para que nos formen, para que nos instruyan. Así como un día Él los instruyó, los formó, ahora les ha dado esas ovejitas para que también puedan ser instruidas, para que también puedan ser formadas. Sigamos al pie de la letra esas enseñanzas, seamos agradecidos con esas personas también que han dedicado su tiempo a formarnos, a entrenarnos, a capacitarnos. Tengamos en cuenta que
muchos de ellos han dejado de tal vez seguir con su vida para dedicarse a la vida cristiana, seguir formándonos. Entonces sigamos esas enseñanzas, sigamos cada día todo el aprendizaje, pongamos en práctica todo lo que Dios nos ha enseñado, porque de nada sirve que te estén formando, que te estén discipulando, que tal vez te estén enseñando lo que es correcto, pero si tú nunca lo vas a poner en práctica. Que cada una de las cosas también que predicamos las podemos aplicar a nuestra vida, porque de nada sirve predicar y no aplicar. Seamos hacedores de la palabra de Dios, pongamos en práctica, porque eso es lo único que va a ayudarnos a alcanzar esa salvación y vida eterna. Nos va a ayudar a ser esas personas de excelencia, a actuar como Dios quiere, a tener esa transformación, a ser esas nuevas personas, solamente si nos regimos a la verdadera enseñanza, porque tengamos en cuenta que así como hay personas que han dedicado su vida a seguir los pasos de Cristo, a seguir esa formación, a seguir ese ministerio de Cristo, hay otros que lastimosamente se están desviando, están actuando de diferente manera. Veamos qué nos dice el versículo 9. No se dejen guiar por enseñanzas extrañas. Es bueno fortalecerse en el generoso amor de Dios y no con las reglas acerca de las comidas que no les han servido de nada a los que las practican. Hay muchos que distorsionarán la palabra, hay muchos que tal vez están enseñando la palabra a su conveniencia para mantener contenta a la gente, para obtener lo que quieren. Hay muchos que simplemente se han denominado pastores para obtener fama, riqueza, poder, para ser personas reconocidas, pero en realidad no les importa lo que les estén enseñando a esas personas, no les importa que ese es el llamado que Dios nos hace, cuidar de esas ovejas. De esa manera nosotros vamos a poder continuar, vamos a poder llevar esa vida recta, esa vida conforme a la voluntad de Dios. Quinto, cuando alabamos a Dios, veamos el versículo 15. Por medio de Jesús ofrezcamos siempre un sacrificio a Dios. Ese sacrificio es la alabanza que viene de los labios que proclaman su nombre. Siempre debemos estar dispuestos a alabar a Dios. No importa las dificultades, no importa los problemas, no importa el tipo de dificultad que estemos afrontando en ese momento. Siempre debemos estar dispuestos a alabar, a glorificar, a honrar su nombre. Esa es la manera también de poder marcar diferencia. Que nosotros estemos dispuestos a adorarle. Recordemos que Dios está buscando un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad, hombres y mujeres que estén dispuestos a adorarlos sin condiciones, que estén dispuestos a adorarle, no solamente cuando todo esté bien, cuando todo esté marchando bien en su vida, sino también en esos malos momentos, podríamos decirlo, en esos momentos de dificultad, porque es fácil alabar a Dios cuando estamos sobre un todo. Es fácil alabar a Dios, glorificar su nombre, cuando tal vez somos las personas más bendecidas, cuando lo tenemos todo, cuando nos va bien en nuestro trabajo, cuando no tenemos problemas en nuestra familia. Es fácil alabar a Dios. Ahí somos tal vez las personas más gozosas, más animadas. Ahí damos palabra de aliento, voz de aliento a aquel que lo necesita, animamos, estamos dispuestos incluso a servir. Pero ¿qué pasa cuando llegan las dificultades? ¿Qué pasa cuando llegan los problemas? Muchas veces empezamos a desistir, empezamos a menguar, ya no tenemos ganas, ya incluso no podemos hasta congregarnos, porque esos problemas, porque esas dificultades nos están robando la atención, podríamos decirlo. Dios quiere que en todo momento nosotros le adoremos, que en todo momento estemos dispuestos a alabar, con problemas, con dificultades, que no importa la situación que vivamos. Es más, debemos aprender a agradecerle por esas dificultades, así como nosotros sentimos gozo, sentimos deleite cuando nos va bien, cuando recibimos las bendiciones de Dios, también deberíamos de decirle gracias Dios por esa dificultad, gracias Dios por ese problema, porque a través de Él tú me estás formando, porque a través de Él
tú me estás capacitando. Recordemos cómo actuaba David cuando llegaban esos problemas y esas dificultades. Él no se quejaba, él no se lamentaba. Él que decía, bendito Jehová, quien adiestra mis dedos para la batalla, bendito Jehová, quien adiestra mis manos para la guerra. Él era agradecido con Dios, con esas batallas, por esas batallas. Él no se quejaba, él no decía, otra vez Dios, otra batalla más. Apenas acabé de salir de una y ya me voy a tener que enfrentar a otra. Otra vez otro problema. Y eso es lo que muchas veces nosotros decimos, porque a veces así llegan los problemas. No hemos salido de una dificultad e inmediatamente ya estamos pasando por otra. Ni hemos acabado de salir de ahí y ya está llegando una nueva prueba en nuestra vida. Y ahí es donde a veces renegamos, cuestionamos a Dios. Pero ¿por qué si yo le sirvo? ¿Pero por qué si yo me congrego? ¿Pero por qué si yo tal vez estoy sirviéndole? No se trata de que le sirvas o no le sirvas a Dios. Se trata de que simplemente son los problemas, es algo natural en nuestra vida. Y muchos de esos problemas simplemente son propósitos de Dios. A través de esos problemas, como decíamos anteriormente, podemos ver la gloria de Dios, podemos ver su mano, podemos ver cómo Dios actúa en nuestra vida. A través de esos problemas somos formados, somos instruidos, somos capacitados. Si nosotros no pasáramos por ningún problema, ¿cómo nos formaría Dios? ¿Cómo aprenderíamos de ese problema? Si nosotros pasamos por problemas, por dificultades, cuando llegue otro, vamos a saber cómo actuar. E incluso tú, a través de ese problema, tú vas a aprender qué se puede hacer y qué no, cómo debes actuar y qué no, qué consecuencias a veces trae cuando nosotros actuamos de una forma inadecuada. Eso es lo que nos enseñan los problemas, las dificultades. Por lo tanto, no importa si te estás pasando por problemas, por inconvenientes, alaba a Dios, glorifica el nombre de Dios, siempre con alegría, con gozo, que no importa si la gente te ve, que no importe. David no le importaba, él danzaba, él se regocijaba en Dios, él era agradecido con esos problemas. Y así, de la misma manera, nosotros debemos actuar, también ser esos David, que se regocijen en la presencia de Dios, que se regocijen incluso en medio de esos problemas y esas dificultades. Debemos aprender nosotros de cada una de las enseñanzas que Dios nos da y glorifiquemos el nombre de Dios. Siempre estemos atentos, siempre estemos dispuestos a adorarle, a alabarle, a servirle, pero siempre de la mejor manera posible. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos, que debemos aprender a ser agradecidos, a glorificar el nombre de Dios, a exaltar su nombre, a agradecerle por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Sexto, demostrando obediencia y respeto hacia nuestras autoridades. Veamos qué nos dice el versículo 17. Hágales caso a sus líderes y respeten su autoridad, porque ellos son responsables de ustedes y por eso siempre están pendientes de protegerlos. Hágales caso para que ellos realicen su trabajo con alegría y de buena gana. Ustedes no sacan nada con hacerles la vida difícil a ellos. ¿Qué es lo que nos dice también Dios? Aprendan a respetar a sus líderes. Hágales caso. Ellos están a cargo de ustedes. Debemos honrar, respetar a nuestras autoridades, hacerles caso. Debemos de tener en cuenta que ellos son nuestros padres espirituales, que nuestros pastores son esos padres que están guiándonos, que están formándonos, que están instruyéndonos. Son esos padres espirituales a los cuales nosotros les debemos respeto, les debemos honra y por ende nosotros debemos seguir, obedecerlos, brindar esa honra, ese respeto. Pero a veces también pasa algo muy triste, que ya no se honra esas autoridades. Lo que hacemos tal vez es criticar, lo que muchos hacen es cuestionar tal vez su liderazgo. Es que no estoy de acuerdo con lo que él hizo, es que no estoy de acuerdo con lo que él dijo, es que a mí no me parece, si yo hubiera estado ahí, lo hubiera hecho de esta manera. Tal vez podemos criticar y cuestionar cuando estamos del otro lado, pero es diferente cuando estamos en los zapatos de esa persona.
Estar en los zapatos de esa persona es diferente, pero qué diferente es estar al otro lado, cuando simplemente me dedico a ver, cuando simplemente me dedico a juzgar y a criticar. Pero es diferente cuando soy yo la que está asumiendo ese cargo, cuando soy yo la que tengo que tomar decisiones, cuando tal vez esas personas están a mi cargo. Ahí las cosas cambian, porque ahí soy yo la que se está enfrentando a eso. Y por eso Dios nos dice, respeten a sus autoridades. Nada ganan con hacerles la vida imposible, nada ganan con hacerle la vida difícil. Respételos, ámelos, sean agradecidos. Y como decíamos en un anterior punto, esas personas son las que están formándonos, instruyéndonos. Esos pastores, esos líderes, son aquellas personas que fueron escogidas por Dios para formarnos, para que a través de ellos nosotros podamos acercarnos a Cristo, recibir esa formación. A través del respeto, la obediencia, estamos demostrando que de verdad nosotros ya somos diferentes, que estamos adquiriendo esa madurez espiritual. Por lo tanto, ama, respeta, estima a tus pastores, a esos líderes, a esas personas que tal vez están tomando el tiempo para formarte, para instruirte, para cuidar de ti. Nosotros somos esas ovejitas que estamos recibiendo sus cuidados. Y como decíamos también, como ovejas debemos respetarlos, honrarlos, seguir esas enseñanzas, obedecerlos. Si nos están dando una instrucción debemos obedecer, poner en práctica. Pero a veces, como decíamos, ay, es que a mí no me parece, es que yo no estoy de acuerdo con ello, es que yo no estoy de acuerdo con ellos. Y seguimos actuando a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Eso es lo que pasa como nosotros, los que ya tenemos hijos, que somos padres. Nosotros formamos, educamos a nuestros hijos. Y como nos hemos dado cuenta, esa tarea no es fácil. Si a veces con un hijo nos queremos hacer bolas, si a veces con un hijo nos cuesta, imagínate tú con 20, con 30, con cientos de hijos espirituales. ¿Qué puede hacer ese pastor? Y que sean hijos rebeldes, tercos, porque a veces somos así. A veces somos como nuestros hijos. ¿Cuántas veces nuestros hijos tú les das una orden y no te hacen caso? O tú los quieres, tú buscas lo mejor para ellos, pero ellos dicen, es que yo no estoy de acuerdo. Ellos tal vez no te hacen caso. Entonces miramos que es una labor difícil y el manejar a cientos de personas, lidiar con temperamentos, lidiar con caracteres, con caprichos, porque a veces, como decíamos, somos como esos niños tercos, caprichosos, que se ponen a hacer pataletas. Y eso es lo que dice Dios. Respétenlos, no les hagan la vida difícil, obedézcanlos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos marcar esa verdadera diferencia, comportémonos como verdaderos hijos, como esos hijos espirituales ya maduros. Obedezcamos. Y si algo tal vez no nos parece, si no estamos de acuerdo con algo que nos han delegado, nos han dicho, qué bueno que nosotros en el amor de Cristo se los podamos decir y que también ellos en el amor de Cristo lo puedan recibir, que se pueda hablar, que se pueda dialogar, que se pueda llegar tal vez a un acuerdo, a un arreglo. Pero a veces lo que hacemos es criticar, juzgar, señalar, en vez de ir y decir, con todo respeto, a mí no me parece, no estoy de acuerdo por esta circunstancia o por esta razón. Eso es lo que deberíamos hacer, actuar maduramente y hablar, dialogar con esas personas, con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestros padres, con las personas de afuera, con aquellos que tal vez no estemos de acuerdo en su proceder. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros de verdad marquemos diferencia y no solamente en nuestra congregación, sino también en nuestra área familiar, con nuestra familia, con la sociedad, que aprendamos a demostrar que en realidad ahora somos personas diferentes, que ahora en realidad
Cristo está cambiando nuestra vida, Cristo nos está formando. Entonces, si queremos demostrar que somos esa familia en Cristo, que de verdad nosotros ahora somos un pueblo santo, empecemos a marcar diferencia, empecemos a actuar de diferente manera, que no solamente seamos esos niños caprichosos, que no nos comportemos como esos niños malcriados, sino que de verdad ahora podamos tener la capacidad de tener una buena convivencia, una sana convivencia con aquellos que están en nuestro entorno, que podamos tener la capacidad de ayudar a aquellos que lo necesitan, que seamos agradecidos con Dios por todas las cosas que nos ha dado, por aquellos problemas, por aquellas dificultades incluso, que siempre tengamos en cuenta las enseñanzas, que sigamos las enseñanzas de Dios y que estemos atentos a aquellas enseñanzas que no provienen de Dios, que siempre estemos atentos a la voz de Dios, que le pidamos a Dios ese discernimiento para poder entender qué es lo que viene de parte de Dios y qué es lo que viene de parte simplemente de un hombre, que estemos dispuestos a alabarle a Dios en todo momento, en todo tiempo, con problemas, con dificultades o simplemente si estamos llenos de bendiciones, que lo alabemos a Dios sin importar cómo estemos, sin importar nuestro estado de ánimo, pero que siempre lo alabemos a Dios y también que demostremos ese respeto a nuestras autoridades, que demostremos ese amor por ellos, ese agradecimiento por ese esfuerzo, por esa dedicación que están teniendo con nosotros, por ese amor a formarnos, por esa paciencia que nos han tenido, que siempre también nosotros estemos dispuestos a poderles ayudar, a poderles colaborar en lo que ellos necesitan. Mis hermanos, este ha sido el mensaje que Dios nos ha querido regalar, este ha sido el mensaje, la enseñanza que Dios ha querido compartirnos en esta mañana. Si el Señor lo permite, el día de mañana estaremos con una nueva enseñanza, estaremos siguiendo la secuencia de nuestros devocionales, el estudio diario de nuestra palabra, que eso es lo que nos ayuda a cambiar, a ser diferentes. Ese estudio de la palabra es lo que cada día nos edifica y nos ayuda a alcanzar esa excelencia. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.